indicaciones para realizar un estudio de rayos X son: el primer paso a realizar es la verificación de los datos del paciente. A este se le pregunta su nombre y su cédula. El segundo paso a realizar sería indicarle al paciente que se dirija hacia el vestidor, proporcionarle una bata e indicarle quitarse todo objeto de metal como aretes, collares, extensiones de mujeres y el brasier. A continuación vamos a realizar una radiografía de tórax PA. Esta proyección se realiza al paciente, se pone de frente al receptor de imagen, se colocan las manos a la altura de la cadera y se colocan los hombros pegados hacia adelante. Con esto podemos sacar las escápulas del campo pulmonar. Con mucho cuidado vamos a palpar al paciente y vamos a buscar el ángulo inferior de la escápula. Con esta vamos a indicar dónde va el rayo central, que sería aquí. Este estudio se realiza a una distancia de 72 pulgadas. Saludos cordiales. Este video se trata de la proyección lateral en rayos X. Primero, el paciente ya despojado de sus artículos que puedan afectar la imagen y con la bata se coloca en el receptor de imagen, erguido, con los brazos detrás de la cabeza, como vemos en el video. En algunos casos hay receptores de imagen que traen apoyos para el paciente, para pacientes que se le dificulta colocar sus brazos detrás de la cabeza, y la posición es tal como la vemos en el video. Posteriormente del posicionamiento, pasamos a la parte de la colimación, utilizando un KBP de 100 y un MAS de 16 o 20. Con una distancia de 72 pulgadas, en donde el rayo central va dirigido justo debajo del ángulo escapular. Se acuesta sobre la camilla, hacia boca arriba, hacia arriba. Al paciente se le da mayor comodidad con la almohadilla para sostener su cabeza mientras se le realiza la radiografía. Debemos colimar al paciente. Los puntos de referencia para el abdomen superior. Los puntos de referencia para el abdomen supino, que es la placa anteroposterior de abdomen simple, que vendrían siendo el apófisis sifoide en esta parte de aquí, el ombligo, las crestas ilíacas por 2 dedos encima de las crestas ilíacas y acá abajo de la sínfisis púbica.
Esto sería para la colimación. La distancia vendría siendo de 40 pulgadas de la distancia del foco al paciente y 100 centímetros. Aquí lo indica igual. El rayo central va dirigido perpendicular a la mesa, es decir, en posición vertical. Hola compañeros, mi nombre es Alexis Guerra y hoy vamos a presentar un estudio de abdomen en dispensación. Para este estudio se necesita retirar cualquier objeto de metal, ya sea aretes, sortijas, collares, etc. Para hacer este estudio, el paciente va en dispensación, pegado al receptor, con los brazos a los lados, estirado lo más posible. Los puntos de referencia para tomar esta placa son el apéndice tifoide, los dedos encima de la cresta ilíaca, en el ombligo y en la sínfisis del pubis. El paciente tiene que comprender la respiración y presentación del estudio. Los factores son una distancia de 45 pulgadas, 70 kb y 20 ms. Recordar siempre verificar el nombre y la cédula del paciente, la marquilla de la R en la derecha, además de que este estudio se utiliza para diferenciar niveles hidroaéreos y cualquier tipo de patología intestinal. Gracias. Buen día. En el día de hoy haremos un estudio de apnea de Freire. La cuenta en forma de curso supino, que es la estructura normal. Necesito que me pongas los brazos al lado de tu cuerpo. Para hacer esta radiografía necesitamos que la máquina tenga una distancia de 40 pulgadas, que es igual a 100 centímetros. Ahora, para los límites, en la parte superior el límite va a ser el ombligo y en la parte inferior va a ser la parte arriba del pubis. Luego de poner al paciente con las manos a los lados y dar los límites, debemos poner los dos pies de forma triangular de punta con punta. Luego debemos coger la máquina y centralizar al paciente. Luego de haber finalizado de centralizar al paciente, ya podemos tomar nuestra imagen. En este video le mostraremos cómo tomar unos senos paranasales. Le tomaremos, mi compañero Jorge, la radiografía de Water y Cadwell, y luego él procederá a mostrarle la posición correcta para tomarle una radiografía de Cadwell. Vamos a continuación. Vamos a comenzar con la Water. En esta ocasión lo vamos a tomar sentado. Se puede tomar de pies y en pacientes de trauma o de niños se pueden hacer acostado o en la mesa. Le indicamos al paciente colocar ambas manos sobre el buki alrededor para que él tenga un poco más de estabilidad. Encendemos la luz del tubo de rayos X, le indicamos al paciente pegar la barbilla y la punta de la nariz. Es muy importante verificar que el paciente esté totalmente simétrico para que la radiografía no nos salga oblicua. El rayo central va a entrar por el occipital y va a salir justamente por el acantio. Centralizamos correctamente, colimamos para obtener una mejor radiografía con más definición y que no tengamos mucha radiación dispersa. Es muy importante colocarle una marquilla al lado derecho del paciente para identificar el lado derecho, y procedemos a tomar la radiografía con un aproximado de 70 kb con 32 o 40 ms. Y así nos queda la radiografía de Water, con una buena posición, los senos maxilares totalmente despejados y simétrica de ambos lados. La siguiente proyección
lateral de senos paranasales, le indicamos al paciente colocar la mano derecha sobre el buki y que gire la cara hacia acá, pegándola. Colocamos al paciente en posición lateral, que totalmente la línea sagital nos quede totalmente perpendicular al buki. Y al momento de colimar, colimamos al área solamente que deseamos evaluar. Le decimos al paciente que no se mueva por un momento y procedemos a tomar la radiografía. Y adquirimos la imagen de senos paranasales en posición lateral con una técnica aproximada de 70 kilovoltios con 20 MAS. Sí, la siguiente proyección, la proyección de Catwell, en donde ya el tubo no va perpendicular, como en la water y en la lateral, le damos una angulación caudal de 23 grados. En este caso le pedimos al paciente que coloque las manos arriba del estativo, ambas manos, para mantener una estabilidad de la cabeza y que no haga un movimiento. Le pedimos que pegue la parte de la frente y la punta de la nariz. El tubo entra por la parte occipital, por el hueso occipital y sale a nivel del naso. Centralizamos el buki con el estativo. Le pedimos al paciente, colimamos a la estructura, le pedimos al paciente que no se mueva y tomamos la placa. Y así nos debe quedar una técnica de Catwell con una técnica estándar de 70-32. Del cráneo, pero ahora en proyección AP. Vamos a posicionar al paciente. La posición del paciente es de cúbito supino con los brazos extendidos al lado del cuerpo. Bien, la orientación del rayo central es la siguiente. Va orientado perpendicular al receptor de la imagen y centrado a nivel de la glabela. Tienen que utilizar en la proyección AP son un aproximado de entre 70 y 80 kbp, un aproximado de 25 a 37 MAS, foco grueso, distancia foco película de 40 pulgadas o 100 centímetros y un tamaño de placa de entre 10 por 12 pulgadas longitudinal. La estructura anatómica presencial en el estudio radiológico AP son hueso frontal, senos frontales, arco cigomático, hueso occipital, reborde supraorbitario, efenoide, etmoide, seno maxilar, maxilar inferior y huesos parietales. A continuación realizaremos un estudio proyección lateral de cráneo. El posicionamiento del paciente se coloca en posición de nadador. El rayo central va 2 centímetros por arriba del conducto auditivo externo. Las líneas de referencia son la línea medio sagital, va paralela al receptor de la imagen. La línea infraorbitomeatal va perpendicular al receptor de la imagen. Y la línea intrapupilar va perpendicular al receptor de la imagen. Aproximado 70-80 kb, 16 MAS, tamaño de la placa 10 por 12 pulgadas transversal, distancia foco película 100 centímetros o 40 pulgadas. Estructuras anatómicas que se pueden observar: hueso occipital, huesos parietales, hueso frontal,
senos paranasales, silla turca, celdilla mastoidea. La radiografía de cráneo lateral se puede realizar tanto en mesa como en buque de pared, con el paciente en sedestación. Las proyecciones de rutina de cráneo son AP y lateral, y las proyecciones adicionales son Down, Cadwell y Hills. Proyección AP de columna cervical. Posicionamiento del paciente. Se coloca el paciente en bipedestación con el plano sagital medio perpendicular al receptor de imagen, hombros en el mismo plano transversal para que no haya rotación, cabeza extendida para evitar la superposición de la mandíbula. Factores técnicos: tamaño del chasis 18 por 24 centímetros, 65 a 70 kbp, 10 a 32 MAS, foco grueso, una distancia foco-película de 100 centímetros. El haz de rayo va angulado 15 a 20 grados hacia cefálico. El haz de rayo se dirige a C4 como punto de referencia el cartílago de tiroides. Colimación. Se colima lateralmente hasta los tejidos blandos del cuello. El borde inferior de la mandíbula superiormente y los ápices pulmonares inferiores. Estudios radiológicos de columna cervical en proyección lateral. En esta proyección se pueden observar los cuerpos vertebrales, los espacios discales intervertebrales, los pilares articulares, las apófisis espinosas y las articulaciones ciboapoficiales desde la vértebra cervical 1 hasta la vértebra cervical 7. Y recuerden que es muy importante verificar los datos del paciente antes de la exploración radiológica. Se le indicará al paciente que se retire todos los objetos radiopacos como los aretes, collares, entre otros, y que se retire la ropa de la cintura hacia arriba y se coloque una bata. Se coloca al paciente en bipedestación y en lateral con el hombro en contacto al receptor de imagen. Luego se alinea el plano medio coronal del cuerpo perpendicular a la línea media del buque. Se le eleva el mentón al paciente con el fin de evitar la superposición de los huesos de la mandíbula sobre las vértebras cervicales superiores. Se le indica que deprima los hombros y, si es necesario, se le indica al paciente que sostenga pesas en ambas manos para así poder incluir las 7 vértebras cervicales, como podemos observar. Se utiliza un chasis de tamaño 8 por 10 pulgadas o 18 por 24 centímetros, 70 kVp de 10 a 32 MAS, foco grueso y distancia foco-película de 72 pulgadas o 180 centímetros. Debido a que un hombro está pegado al receptor de imagen y la parte que se va a radiografiar, que en este caso sería la columna cervical, está muy separada del receptor de imagen. Se dirige el rayo central perpendicular al receptor de imagen, centrado a nivel de C4, a nivel del borde inferior de la mandíbula. Se colima lateralmente hasta los bordes de los tejidos blandos del cuello hasta los lados superior e inferior del receptor de imagen. A
continuación vamos a mostrar la posición de la proyección AP de columna dorsal. Como vemos, el paciente está en decúbito supino, el plano medio coronal va paralelo a la mesa, el plano medio sagital va perpendicular a la mesa. Para mayor comodidad del paciente, colocamos una almohada debajo de su cabeza. El área anatómica a evaluar es esa que encontramos entre la escotadura supraesternal a la apófisis cifoide. El receptor de imagen va perpendicular a la mesa. La distancia foco-película es de 40 pulgadas. El radio central va en un punto medio entre la escotadura supraesternal y la apófisis cifoide. Recordemos no abrir tanto el colimador para la protección radiológica tanto del paciente como de nosotros. Se utiliza un chasis 11 por 14 centímetros. Lo ideal es utilizar un receptor de imagen adecuado a la zona a evaluar. Y recordar siempre identificar ya sea el lado derecho o izquierdo. 3, Proyección lateral de columna lumbar. 3, Esta proyección permite demostrar lo que son los cuerpos vertebrales de L1 hasta L5, además la dorsal número 12, el sacro, la articulación lumbro-sacra, la apófisis espinosa. Además de esto, las láminas del arco vertebral, los pedículos del arco vertebral, los espacios discales, intervertebrales o de conjunción y ambas crestas ilíacas. Se coloca el paciente en lateral o en bipedestación, pero es habitualmente hacerlo en decúbito lateral. Colocamos las piernas flexionadas para evitar que se puedan mover durante la exploración. Los codos también deben estar por delante del cuerpo, flexionados en un ángulo de 90 grados. Bajo la cabeza se pondrá una almohada para la mayor comodidad de la paciente. También se utilizan almohadillas entre las rodillas y la cadera. Levante, por favor. Soporte bajo las lumbares para que el eje longitudinal de la columna quede paralelo a la mesa. Recuerda utilizar soportes radiotransparentes. Un KVP de 80-90, un MAS de 100, una distancia foco-película de 100 centímetros o 40 pulgadas, el chasis 35 por 43 centímetros colocado longitudinalmente. Rayo central perpendicular a la altura de las crestas ilíacas L4. O 2 dedos por encima de las crestas ilíacas. Cuando no se puede ajustar la columna de forma que quede horizontal, podemos angular el rayo central caudal en mujeres de 8 a 12 y en hombres de 5 grados. A continuación realizaremos una proyección AP de rodilla. Primeramente debemos tener una distancia foco-película de 1 metro o 40 pulgadas con un foco fino. La placa que utilizaremos será de 18 por 24 centímetros. Los factores técnicos serán de 55 en kilovoltaje y un miliamperaje de 20 a 25. La colimación debe ser 1/3 distal del fémur superiormente. Inferiormente debe ser 1/3 proximal de la tibia del peroné. También debemos tener en cuenta de no dejar por fuera en los laterales las partes blandas y acomodar la pierna del paciente para que el radio central
entre perpendicularmente al receptor de imagen a través del ápex. Al utilizarse la mesa, el paciente debe estar en una posición de cúbito supino. También debemos tomar en cuenta que cuando son proyecciones en adultos o jóvenes, se le toma la imagen de una sola rodilla. Cuando son neonatos o pediátricos, se le toman ambas rodillas y esto sirve como medio de comparación. Así es como se debe observar una imagen de la AP de rodilla. Para realizar la proyección lateral de rodilla, el posicionamiento del paciente debe ser de cúbito lateral apoyado sobre la pierna que queremos llegar a estudiar. La distancia foco-película es de 1 metro o 40 pulgadas con un foco fino. El kilovoltaje es de 50 a 55 y el miliamperaje es de 20 a 25. Cabe resaltar que la angulación del rayo central debe ser de 5 grados cefálicamente, como se muestra a continuación. La colimación debe ser hasta 1/3 distal del fémur, 1/3 proximal de la tibia y el peroné, lateralmente hasta los tejidos blandos, sin dejar por fuera la rótula. El rayo central debe estar dirigido al cóndilo medial. Y así es como se debe ver una imagen de proyección lateral de rodilla. Colocamos al paciente en bipedestación, ligeramente en aducción y rotamos el brazo. El rayo central tiene que ir en el tercio medio del húmero, una distancia de 40 pulgadas, un KBP de 60 y un MAS de 15 a 20. Y se deben ver la imagen desde el codo hasta la articulación del hombro. Seguimos con la proyección lateral del húmero. Colocamos al paciente en bipedestación con el brazo en aducción y 90 grados el codo. Insertamos el trasero, colimamos y el rayo central en el tercio medio del húmero.